Solo tengo una pregunta. ¿Por qué si Maradona metió la pata tantas veces, la gente seguía amándolo tanto al grado de que en algunas ciudades se convirtió en una deidad? Y me entero que Diego estaba preso. Va a ser detenido en el barrio de Caballito por tenencia de droga. Para que te des una idea, tuvo escándalo de infidelidad, hijos regados por ahí, consumo de sustancias, partidos donde comenzó batallas campales y hasta llegó a hacer trampa en los partidos más importantes. Y aún así mucha gente lo consideraba un dios. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Pelé en una entrevista dijo que el talento de Maradona como futbolista estaba siendo opacado por sus fallas como persona. Incluso agregó que dudaba que tuviera la grandeza humana suficiente para merecer la admiración del mundo. Pero yo creo que Maradona no era admirado a pesar de su irreverencia, sino en gran parte gracias a ella. Sin embargo, fue esa misma irreverencia la que hizo que este joven atlético, carismático y deportista terminara acabando su propia tumba. Vamos a comenzar entendiendo su infancia, pues nació en uno de los peores lugares para soñar en grande, Villa Fiorito, a las afueras de Buenos Aires, con calles de tierra y casas muy precarias, muchas sin electricidad ni agua. En su autobiografía, Yo soy el Diego de la gente, recuerda: usábamos garrafones vacíos de aceite para ir por agua al único grifo de la calle. Con esa agua mi mamá lavaba, cocinaba y todos nos bañábamos. Sacábamos un poco y nos la pasábamos por la cara y las axilas. En su pequeña casa, hecha con láminas y cartón, viven 10 personas. Su papá, don Diego, que trabaja en una fábrica, su mamá, doña Tota, que cuida el hogar, y sus 8 hijos. La situación económica es tan complicada que a veces doña Tota finge estar enferma para dejarles comida a sus hijos. Años después, Diego dirá que esa escasez despertó en él un hambre insaciable por tenerlo todo. A los 3 años recibe el primer juguete de su vida, un balón, regalo de su primo Beto. Diego queda fascinado. Duerme abrazado al balón y durante el día lo lleva siempre a los pies, a la escuela, a hacer mandados y a cualquier otra cosa. Los fines de semana pasa horas jugando en las canchas de tierra y piedras de los barrios hasta que cae la noche. A los 9, Goyo, uno de sus amigos, le cuenta que acaba de conseguir un lugar en los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors, un club profesional de Buenos Aires. Goyo también le dice que habló con el entrenador, Francis Cornejo, y le contó sobre Diego, asegurándole que era buenísimo. Intrigado, Cornejo le pidió que lo llevara. Diego se emociona, pero sabe que para ir al entrenamiento necesita dinero para el camión y no está seguro de que su papá pueda pagarlo. Por suerte, su padre, a quien de cariño llaman Chitoro, decide apoyarlo. Una vez en la prueba, Diego se luce. Hace túneles, pasa la pelota con el tacón sin siquiera mirar y hace sombreros por encima de la cabeza del rival. Cornejo no puede creer que tenga solo 9 años. Incluso le pide que traiga una identificación para comprobar su edad y una vez que lo hace, Diego queda oficialmente en los Cebollitas. En su primer partido con el equipo, Diego juega tan bien que Cornejo queda convencido de que ese niño será una estrella y no quiere dejar pasar la oportunidad. Por eso habla con sus padres y les dice que puede guiarlo para que llegue lejos. De hecho, confía tanto en él que se ofrece a pagarle un tratamiento de pastillas e inyecciones para fortalecer su cuerpo. Y es que aunque Diego tiene un talento fuera de lo normal, Cornejo teme que sus músculos y huesos, marcados por años de desnutrición, sean demasiado frágiles. El detalle es que ese tratamiento de inyecciones no es tan inocente como parece. Y con los años su cuerpo empezará a resentirlas, lo que terminará afectando su carrera. Pero ya verás por qué. El punto es que en los Cebollitas es donde Diego empieza a entrenar en serio. Años después lo resumiría así: en Villa Fiorito jugaba con el balón, en Cebollitas jugaba fútbol. Y vaya que jugaba. En un partido contra el equipo azul y blanco, Diego le quita el balón a un rival en la mitad de la cancha y empieza a correr hacia la portería. En el camino deja atrás a otros 2 jugadores hasta quedar cerca del área. El portero sale a detenerlo, Diego lo esquiva y manda el balón al fondo de la portería. Incluso los aficionados que están apoyando a azul y blanco terminan aplaudiendo. Por hazañas como esta, los espectadores ya no lo llaman Diego. Le comienzan a decir el pibe que hace magia. Y es que, aunque es más chico que muchos de sus rivales, los vence con facilidad. Incluso en el medio tiempo no descansa. Mientras los demás se sientan, él se queda en la cancha haciendo trucos con la pelota para entretener al público. Lo hace tan bien que incluso empiezan a invitarlo a los partidos de primera división para que haga un pequeño show durante el descanso. En una ocasión lo invitan a hacerlo en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors. Cuando termina, los hinchas empiezan a corear: ¡que se quede! ¡Que se quede! Pues quieren verlo jugar con el equipo profesional. Ese gesto de la afición de Boca se le queda muy grabado a Diego, sobre todo porque él ya sentía algo especial por ese club.
Verás, Boca es uno de los equipos más populares de Argentina. Nació en un barrio obrero, La Boca, ligado a inmigrantes y trabajadores, y siempre ha estado asociado con la idea de salir adelante desde abajo. Por eso Diego siente una conexión natural con ese club. En cambio, su gran rival es River Plate, tradicionalmente más vinculado con la clase media y alta. Quédate con esta diferencia porque más adelante será importante. Con todo esto, a los 10 años, Diego ya aparece en el periódico Clarín. Lo describen como un chiquilín zurdo que también sabe usar la derecha y que impresiona a todos con su dominio del balón, aunque hay un pequeño error. Lo llaman Diego Caradona. A pesar de ello, esa breve mención le consigue una invitación a Sábados Circulares, el programa más visto del momento, conducido por Pipo Mancera. Ahí le preguntan cuál es su sueño y Maradona responde sin dudar. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Entre tanto, Diego sigue jugando con los cebollitas y los lleva a una racha de 136 partidos invictos hasta que un día pierden. Y justo ahí empieza a verse el otro lado de Maradona. Cuando termina el partido, Diego se tira al suelo en medio de la cancha y rompe a llorar desconsoladamente. Poco después ocurre otro episodio. Un árbitro le marca una falta y Diego, convencido de que es injusta, explota. Protesta tanto que termina expulsado, lo que nos deja ver que junto con su talento extraordinario también viene algo más, una intensidad que a veces se le sale de las manos. Además, ocurre otro momento curioso, la antesala de La mano de Dios. En su autobiografía, Diego cuenta: cuando jugaba en los Cebollitas, marqué un gol con la mano. Los rivales lo vieron y se le fueron encima al árbitro. Al final, el árbitro decidió dar el gol y se armó un caos. Yo sabía que no estaba bien, pero una cosa es decirlo con la cabeza fría y otra muy distinta, decidir en el calor del partido. Estás intentando llegar al balón y la mano se mueve sola. En Argentinos Juniors pronto se dan cuenta de que los torneos infantiles ya le quedan chicos, así que empiezan a incorporarlo a categorías más altas. Pero al mismo tiempo, otros clubes como River Plate también empiezan a mostrar interés en Diego. Para no perderlo, Argentinos decide prestarle un departamento para que pueda vivir ahí con toda su familia. Para los Maradona, el cambio es gigante. Aunque el departamento es sencillo, tiene todos los servicios y les ofrece una vida mucho más cómoda. Pero junto con esa oportunidad también llega la presión. Poco a poco, Diego empieza a sentir que el futuro de toda su familia depende de él. Con eso en mente, decide dejar la secundaria y concentrarse únicamente en el fútbol. Mientras tanto, justo enfrente de su nuevo departamento, Diego conoce a una chica, Claudia Villafañe. Al poco tiempo empiezan a salir y se convierten en novios. Aunque, según el periodista Jimmy Burns, autor de Maradona, La mano de Dios, eso no siempre le impedía salir con otras. Verás, Burns entrevistó a un amigo de la adolescencia de Diego, quien contó: a veces salíamos en pareja, Diego con Claudia y yo con mi novia, pero otras noches dejábamos a nuestras novias y salíamos solos a los salones del centro. Bailábamos, conocíamos a algunas chicas y nos íbamos con ellas. Además, comenta que uno de los lugares que más frecuentaban era la zona roja, llena de burdeles y clubes de striptease. Y desgraciadamente, es un precedente importante, ya que con los años ese mismo ambiente nocturno terminará llevándolo a algunos de los momentos más duros de su vida. Desde su primer encuentro con las sustancias hasta hijos que aparecerán en distintas partes del mundo. Pero para eso aún faltan algunos años. Por ahora, Diego recibe la noticia con la que había soñado toda su vida. Su entrenador le dice que se prepare. En el próximo partido hará su debut oficial en la primera división de Argentinos Juniors. Llega el día del partido entre Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba. El marcador está 1-0 en contra. Maradona está en la banca de suplentes cuando el entrenador le dice que empiece a calentar. Cuando Diego entra a la cancha, recibe el balón con un rival pegado detrás de él. Hace un movimiento rápido y le pasa la pelota entre las piernas. El balón pasa limpio y se escucha un ¡ole! Desde la tribuna. Sin embargo, por más que Diego intenta generar algunas jugadas, el resto del equipo no está a su nivel. Al final, Talleres mantiene su ventaja y el partido termina 1-0. Aún así, al día siguiente, la prensa local coincide en algo: Diego Maradona es un genio en formación. Y hay alguien más que piensa lo mismo: César Luis Menotti, recién nombrado director técnico de la Selección Nacional de Argentina. A pesar de que Maradona tiene apenas 16 años, Menotti decide convocarlo para un partido amistoso contra Hungría. Diego entra hasta el segundo tiempo, pero desde que pisa la cancha hace notar su presencia. Avanza entre los defensores húngaros, pasa el balón a Ardiles y Haussmann e incluso intenta anotar él mismo. A 5 minutos del final, le pasa la pelota a Haussmann, corre hacia adelante y recibe el pase de vuelta cerca del área. Desde ahí saca el disparo, pero no entra. Y es que, según cuenta el propio Diego, estaba demasiado nervioso porque quería que su primer partido fuera perfecto. Aún así, cuando termina el juego, sus compañeros lo abrazan y el público empieza a gritar.
Ante esto, Diego empieza a ilusionarse con jugar el Mundial de 1978, especialmente porque el anfitrión es nada menos que Argentina. Pero Menotti lo considera demasiado inmaduro para manejar la presión y decide dejarlo fuera de la lista. Y por si fuera poco, Argentina termina ganando ese Mundial, el primero de su historia. Diego queda devastado. Y cito, cuando me enteré de que no estaba en el equipo, lloré muchísimo. Ese día fue el más triste de mi carrera. Me juré que algún día me vengaría. Les demostraría que estaban equivocados. Jugaría muchos mundiales. Aunque Menotti no lo incluyó en el mundial, sí continuó invitándolo a algunos partidos de la selección. Y cada vez que pisa la cancha, Diego demuestra de lo que es capaz. Como por ejemplo en un amistoso contra Escocia, donde deja a todos con la boca abierta. Mira esta jugada. Arranca desde atrás de media cancha y va esquivando a los escoceses uno por uno con un control de balón impresionante. Más tarde queda frente al portero, hace una finta y anota su primer gol con la camiseta de Argentina. Con jugadas como estas, el nombre de Maradona empieza a sonar cada vez más fuerte. Algunos medios internacionales incluso dicen que desde Pelé no había aparecido un jugador con un talento así. Poco después llega una nueva oportunidad. Un torneo que Menotti considera más acorde a su edad. El Mundial Sub-20 en Japón. El primer partido es contra Indonesia, donde Diego anota 2 goles. El partido termina con un aplastante 5-0. El siguiente rival es Yugoslavia y el partido resulta mucho más cerrado. Maradona no anota, pero aún así domina el balón y Argentina logra imponerse 1-0. Después se enfrentan a Polonia y Argentina gana 4-1 con un gol de Diego. Estos resultados tan contundentes en parte tienen que ver con el gran nivel del equipo. En palabras del propio Maradona, ese equipo en Japón fue por mucho el mejor del que formé parte en toda mi carrera. Nunca me había divertido tanto en la cancha. Con la excepción del nacimiento de mis hijas, no se me ocurre nada que se compare. Jugábamos un fútbol precioso. Pero también hay otra razón. Diego está decidido a demostrar que quienes lo dejaron fuera del mundial estaban equivocados. Por eso quiere jugar los 90 minutos de absolutamente todos los partidos. Sin embargo, en los cuartos de final contra Argelia, Menotti decide sustituirlo. Diego se enfurece tanto que se va al vestidor. Más tarde recordaría, perdí el control, lloré como un bebé. Aún así, para la semifinal contra Uruguay se recompone y Argentina gana 2-0, avanzando a la final contra la Unión Soviética. Ahí Diego anota un tiro libre que pone a Argentina 3-1 y sella la victoria en el Mundial Sub-20. Pero eso no es todo. Diego también es elegido como el mejor jugador del torneo. Cuando vuelve a Argentinos Juniors, Diego juega, según él mismo diría después, el mejor fútbol de toda su carrera. Escúchame, a los que dicen que el mejor Maradona fue el de Argentinos, entonces no exageran. No exageran. Uno de los partidos en Argentinos más recordados llega en mayo de 1980 en el torneo metropolitano contra River Plate, uno de los equipos más poderosos del momento. Esa tarde Maradona recorre la cancha dejando rivales en el camino, hace múltiples fintas y termina marcando 2 goles. Al día siguiente, la prensa describe el partido como una auténtica lección de fútbol. Algunos incluso dicen que Maradona parecía estar jugando a un deporte distinto al de los demás. En River concluyen que no van a poder vencer a Diego, por lo que comienzan a explorar la posibilidad de ficharlo. Pero claro que no son los únicos interesados. Unos meses después, Argentinos Juniors se enfrenta a Boca. En la previa del partido, el portero de Boca, el loco Gatti, declara que Maradona es buen jugador, pero que está gordito y que la prensa exagera su talento. A Diego no le hace ninguna gracia, por lo que esa tarde le responde en la cancha clavándole 4 goles. Le pegó Maradona, ¡gol! Sin embargo, hay un gol en particular que deja claro que Maradona debe venir de otro planeta. Diego se para frente al balón, casi pegado a la banda derecha. El ángulo es tan cerrado que parece imposible tirar al arco. Todos esperan un centro. Incluso Gatti da un paso al frente convencido de que Diego va a mandar la pelota al área. Pero no, Maradona le pega con la zurda y el balón sale con un efecto perfecto. Pega en el segundo palo y entra en la red. Gatti ni siquiera se mueve. Se queda parado viendo cómo el gordito, como él lo había llamado, acaba de ponerla justo donde nadie podía alcanzarla. Al final del partido, incluso los hinchas de Boca empiezan a corear su nombre. Desde ese momento, Diego comienza a sentir una conexión todavía más fuerte con Boca. Y claro, no podemos hablar de esa etapa de Maradona sin mencionar el partido contra Inglaterra en el estadio de Wembley. En esta ocasión, Diego arranca desde media cancha. Va dejando a varios ingleses en el camino. Y cuando el portero sale a enfrentarlo, remata
pero la pelota se desvía. Al terminar el partido, su hermano menor le dice que quizá debería haber esperado un segundo más para pasar al portero. Maradona sabe que tiene razón y guarda ese consejo en su cabeza, que más adelante le servirá para anotar un gol que el mundo recordaría como el gol del siglo. En un momento verás por qué. Al poco tiempo vive un momento muy especial. Lleva a toda su familia a Disney. En su autobiografía recuerda ese viaje con mucha emoción y satisfacción. Dice que en apenas unos años había logrado llevar a su familia de Villa Fiorito a Disney en Florida. Y con el tiempo van a empezar a llegar contratos cada vez más lucrativos con marcas como Coca-Cola y Puma, por lo que Diego va a pasar a ganar alrededor de 1.5 millones de dólares al año, lo que hoy equivaldría a unos 5 millones. Sin embargo, aquí sucede otra cosa que será una constante negativa a lo largo de su vida. En lugar de ahorrar o invertir el dinero, compra una mansión en Buenos Aires y varios departamentos que regala a familiares y amigos. Con esto marca el inicio de una forma de gastar que con los años terminará convirtiéndose en un grave problema. Pero incluso en este momento no todo es positivo. La fama y la atención que Diego empieza a recibir también comienzan a afectarle. De acuerdo con el periodista Jimmy Burns, en una ocasión, mientras Maradona entra al estadio para un partido, un fanático de 15 años le pide un autógrafo, pero sin querer termina empujándolo ligeramente. Maradona se irrita, se da la vuelta y le lanza un golpe. El incidente termina en los tribunales. Diego es acusado de agresión, aunque tiempo después un juez logra borrar el caso de su expediente. Aún así, este episodio deja en evidencia que la presión de la fama ya empieza a pesar sobre él. El propio Maradona lo reconoce en varias entrevistas. En una de ellas explica lo difícil que es cumplir con todo: su equipo, su familia, los fans y la prensa, sin sentir que pierde el control de su vida. En sus propias palabras: esto me está volviendo loco. Cada vez que tengo un momento libre y salgo, termino rodeado de gente. Y la verdad es que a Diego le encanta salir. Cada vez que puede va a bares y clubes nocturnos. Solo que ahora, a diferencia de antes, todo el mundo lo reconoce. Y las cuentas son mucho más elevadas. En este contexto empiezan a aparecer los primeros escándalos. Por ejemplo, una mujer llamada Norma Moro, que trabaja en un club nocturno del centro de Buenos Aires, asegura que tuvo una relación con Maradona. Y no es la única historia que empieza a circular. Pero en realidad esos rumores son el menor de sus problemas, ya que después de años de pastillas e inyecciones para acelerar su desarrollo físico, el cuerpo de Diego comienza a resentirlo. Aún así, Maradona decide no decir nada al respecto. Para este punto, la fama de Diego ha crecido tanto que en Argentinos Juniors entienden que ya no podrán retenerlo. El club tendrá que venderlo a otro equipo. Los principales interesados son Boca Juniors y River Plate. Como te comentaba, Boca históricamente está ligado a la gente trabajadora, mientras que River suele asociarse más con la clase media y alta. Por eso, aunque River le ofrece más dinero, Diego decide irse a Boca. Desde horas antes de su debut oficial, las filas para entrar al estadio le dan la vuelta al barrio y la gente ya corea su nombre. Sin embargo, en el vestidor, Maradona sufre un tirón en la pierna derecha, pero sabe que no puede defraudar a los fans. Su primer partido con Boca inicia con normalidad, hasta que a los 20 minutos del primer tiempo, Boca tiene un penal. Diego acomoda la pelota con la zurda, respira, dispara y anota su primer gol con la camiseta de Boca, haciendo que la Bombonera estalle en aplausos. Ese partido marca el inicio de una era. A partir de ahí vendrán goles imposibles, relatos que se volverán parte de la memoria del fútbol y una frase que empezará a repetirse una y otra vez en la voz de los comentaristas: gol de Maradona. Uno de los partidos más recordados llega en el Superclásico, Boca contra River, por el torneo metropolitano. En el segundo tiempo, Boca marca 2 goles gracias a Brindisi. El estadio ya vibra, pero lo mejor todavía está por venir. Maradona recibe la pelota dentro del área y queda frente a frente con el arquero de River, Ubaldo Fillol, campeón del mundo con Argentina. Diego toca la pelota hacia un lado. Fillol se lanza para tapar el disparo, pero Maradona lo deja atrás. Un defensor intenta cerrarle el paso, pero Diego también lo esquiva. Ahora el arco está vacío, empuja la pelota y ¡gol! Maradona lidera a Boca hasta el final del torneo metropolitano y se consagran campeones, su primer título en la primera división argentina. Entonces se acerca el evento que Maradona llevaba años esperando, el Mundial de 1982 en España. Esta vez el técnico César Menotti no tiene ninguna duda y lo incluye en la convocatoria de la selección. Sin embargo, en lugar de incorporarse de inmediato a los entrenamientos, Maradona decide tomarse unas vacaciones en Las Vegas. Durante esos días da una entrevista en la que admite que la presión de ser considerado el mejor jugador del mundo le pesa bastante. Dice que necesita un descanso de los entrenamientos y de los partidos, que la gente tiene tantas expectativas sobre él que terminan afectando a Maradona, el ser humano. Pero ni siquiera las vacaciones parecen ayudar. Cuando regresa a Argentina, sigue sin presentarse a entrenar. Incluso se queja de las largas sesiones de entrenamiento a las que está sometido el equipo y asegura que los jugadores rendirían mejor si tuvieran más tiempo para estar con sus familias. Menotti se queda sin muchas opciones y decide dejarlo fuera de varios partidos amistosos. Pero incluso cuando Diego finalmente vuelve al equipo, algo no está bien. Ya sea
sea por falta de motivación o por el desgaste físico, parece que el juego de Maradona ya no tiene la misma chispa. Mientras tanto, Argentina también atraviesa una etapa difícil. En ese momento, el país está gobernado por una dictadura militar cada vez más debilitada. Hay crisis económica, protestas en las calles y un fuerte descontento social. Ante esa situación, los militares buscaron una forma de recuperar el apoyo de la población y pusieron la mirada en un viejo conflicto, las Islas Malvinas. Estas islas son un territorio que Argentina siempre consideró suyo. Sin embargo, en 1833, el Reino Unido las ocupó y desde entonces mantiene el control. Durante décadas, Argentina las reclamó por la vía diplomática sin recurrir a la fuerza. Pero ahora los líderes militares creen que recuperarlas podría devolverle orgullo al país y apoyo a su gobierno. Así comienza la Guerra de las Malvinas. Sin embargo, apenas 74 días después, Argentina es derrotada por el Reino Unido. El golpe es durísimo. Cientos de muertos, una economía aún más golpeada y el orgullo nacional por el suelo. Por si fuera poco, está ya otra mala noticia para el país. Maradona dejará de jugar en Argentina, pues el Barcelona de España ha conseguido ficharlo, pagando por él unos 8 millones de dólares. Una cifra que en ese momento se convierte en la transferencia más cara en la historia del fútbol. Aún así, para los argentinos aún queda la posibilidad de una pequeña alegría, la esperanza de ganar el Mundial. El primer partido es contra Bélgica, pero aquí Maradona sigue sin encontrar su ritmo. Además, todavía arrastra molestias en la pierna, por lo que Argentina termina perdiendo 1-0. En el siguiente encuentro, frente a Hungría, Diego sale mucho más decidido y Argentina gana 4-1. Luego vencen también a El Salvador y avanzan a la siguiente ronda, que en ese entonces se juega como una segunda fase de grupos. Pero ahora vienen dos rivales mucho más duros, Italia y Brasil. Contra Italia la situación se complica. Maradona prácticamente no puede jugar porque el defensor Claudio lo sigue por toda la cancha y le comete falta tras falta. Incluso el propio Menotti declaró después que era imposible jugar así. Y por todo esto, Italia termina ganando 2-1. En el partido decisivo contra Brasil, Argentina necesita un milagro, pero Brasil domina el juego. Diego, cada vez más frustrado, empieza a cometer faltas, hasta que finalmente pierde la paciencia. Le da una patada a un contrincante y el árbitro lo expulsa. El partido termina 3-1. Argentina queda eliminada del Mundial. Diego queda devastado, pues siente que 4 años de espera no valieron para nada. Una vez más, el sueño del Mundial se le va de las manos. Y como si eso no fuera suficiente, llega una crítica de Pelé, uno de los mayores ídolos del fútbol mundial. En una entrevista declara que el talento de Maradona como futbolista está siendo opacado por sus fallas como persona. Incluso agrega que duda que tenga la grandeza humana suficiente para merecer la admiración del mundo. Con toda esa presión encima, Diego inicia una nueva etapa en su carrera, su llegada al Barcelona. En los entrenamientos en el Camp Nou, Maradona se encuentra con un fútbol muy diferente al de Argentina. Es un juego más físico y táctico. El entrenador del Barcelona quiere que el balón circule rápido, correr, pasar y moverse todo el tiempo. Pero a Diego le gusta más tener la pelota, controlarla y jugar con ella. Poco a poco empieza a adaptarse y a mostrar por qué es uno de los mejores del mundo. Por ejemplo, en un partido contra el Estrella Roja de Belgrado, firma uno de los goles más elegantes de su carrera. Recibe el balón y queda rodeado de defensas. Sin espacio para avanzar, decide por arriba de los defensas y hasta el arquero, logrando un gol. Sin embargo, justo cuando parece que ya está agarrando el ritmo en el Barça, Diego recibe una mala noticia. Ha contraído hepatitis y por lo tanto los médicos le ordenan parar de jugar al menos 3 meses. La noticia cae pésimo entre los aficionados del Barcelona porque significa perderlo en partidos clave de la Liga, el torneo más importante del fútbol español. Y entonces empiezan los rumores. Algunos medios insinúan, sin pruebas, que el problema de salud de Diego podría tratarse de una enfermedad de transmisión sexual y que el club estaría ocultando la verdad. Y si bien el Barcelona niega estas afirmaciones, los rumores no desaparecen, sino que continúan alimentándose de lo que ocurre fuera de la cancha. Aunque Diego vive con Claudia, cuando ella no está, suele rodearse de un grupo de amigos que pronto empieza a ser conocido como el Clan Maradona. Con ellos pasa largas noches de fiestas y excesos. La gente comienza a ver a Diego en los lugares más exclusivos de la ciudad e incluso solicitando servicios de damas de compañía. Y quizás lo más preocupante de toda esta situación son las sustancias que comienza a consumir. Pues en esta etapa en el Barcelona es donde comienza el inicio de una severa adicción al polvo blanco. Una que, desgraciadamente, cambiará el rumbo de su carrera y de su vida. Cuando Diego se recupera de la hepatitis y vuelve a la cancha, se encuentra con una cara conocida, César Luis Menotti, que ahora es el nuevo director técnico de Barcelona. El reencuentro llega en el momento justo, ya que Barcelona está por disputar la final de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante de España, contra el Real Madrid. Desde el arranque de la final, Diego sufre. Los defensas lo golpean sin parar, patadas, empujones y codazos cuando el árbitro no mira. Aún así aguanta. El partido va 1-1 y el tiempo se está acabando. Entonces Diego lanza una pelota larga a Julio Alberto. El
resiste la marca, se saca al defensor y manda un centro perfecto desde la izquierda. Marcos Alonso aparece y cabecea al gol. Barcelona estalla. El marcador queda 2-1 y con esto Maradona gana su primer trofeo oficial en Europa. 3 semanas después ambos equipos vuelven a enfrentarse, pero ahora en la final de la Copa de la Liga. Aunque suene parecido a la Liga, se trata de un torneo diferente, una copa nueva que justo se creó ese mismo año y que se juega por eliminación directa. En esa final, Maradona se da el lujo de marcar uno de los mejores goles de su etapa en Europa. Diego arranca con la pelota y pronto queda solo frente al portero, quien sale para achicar, pero Diego sigue de largo. Un defensor del Real Madrid llega corriendo para bloquearlo. Maradona se detiene, espera que se lance al suelo y anota. El Santiago Bernabéu, en un gesto casi nunca visto, se pone de pie para ovacionarlo. La primera temporada de Diego en el Barcelona termina con 2 títulos. Aún así, queda una tarea pendiente: conquistar la Liga, el campeonato más importante de España, lo que agrega un poco de presión. Al mismo tiempo, Diego empieza a chocar cada vez más con la directiva del Barcelona, especialmente con Josep Luis Núñez, el presidente del club. Núñez es un hombre muy estricto que desaprueba la vida nocturna de Diego e incluso lo critica en la prensa. Por esa razón, intenta que deje de salir de fiesta y se concentre solo en el fútbol, pero llega un punto en el que su control sobrepasa las simples sugerencias o críticas. En una ocasión, Diego quiere salir del país, pero Núñez quiere que se quede a descansar y entrenar, por lo que le tiene el pasaporte para obligarlo a quedarse. Maradona, furioso, amenaza con romper todos los trofeos expuestos en el Camp Nou. Solo así se lo devuelven, aunque con la condición de que no puede salir del país. Con episodios como ese, la relación entre Diego y el Barcelona poco a poco comienzan a deteriorarse. Para su segunda temporada con el Barça, la de 1983-1984, llega un partido de liga contra el Athletic Club. Maradona arranca una gran jugada por el centro del campo y parece encaminarse directo al gol. Pero de pronto, el defensor del Bilbao, Goicoechea, llega por detrás y lo derriba con una patada brutal. Es tan violenta y gráfica que hasta cuesta verla. Inmediatamente Maradona cae al suelo y se lleva la mano al tobillo, pues el dolor es insoportable. En el hospital, los médicos confirman que es una lesión grave que destrozó los ligamentos de su tobillo izquierdo. Para Maradona es la peor noticia posible. Primero, porque ese es su pie dominante. Y segundo, porque gran parte de su magia en la cancha depende de la increíble movilidad que tienen los tobillos. Los médicos del Barcelona le explican que la recuperación puede tardar entre 3 y 6 meses. Pero Diego no está dispuesto a esperar tanto. En lugar de seguir ese tratamiento, decide acudir a su médico de confianza, el doctor Oliva. Oliva no cree demasiado en la medicina tradicional y está convencido de que la mente y la fuerza de voluntad pueden acelerar la recuperación del cuerpo. Por eso, en cuestión de semanas, le dice a Maradona que deje las muletas y empieza a caminar apoyando el pie lesionado. Poco después, Oliva declara que Diego ya está listo para volver a las canchas. Sin embargo, los médicos del Barcelona no están de acuerdo. El investigador Jimmy Burns piensa que esa recuperación casi milagrosa podría terminar perjudicando al mejor jugador del mundo en un futuro. Y es que, aunque Diego vuelva a jugar en un tiempo récord, apenas 106 días después de la fractura, para muchos su tobillo nunca vuelve a ser el mismo. Según Burns, esa prisa por regresar y por complacer al club y a la afición marca el inicio de un ciclo de soluciones temporales y parches médicos que Diego arrastrará durante toda su carrera. Debido a su lesión, el Barcelona no logra sumar los puntos necesarios para ganar la Liga, pero todavía queda oportunidad para ganar la Copa del Rey. El problema es que el rival es el Athletic Club, el mismo equipo que meses antes había lesionado a Diego. Cuando el partido inicia, rápidamente se vuelve tenso. El Athletic presiona y logra incomodar a Maradona. El Barcelona intenta atacar, pero no encuentra espacios. Finalmente, el Athletic marca el primer gol. El tiempo se agota y el Barcelona necesita empatar. Queda una sola jugada. Diego recibe la pelota dentro del área, rodeado de defensas. No tiene ángulo. Lo empujan y cae buscando el penal, pero el árbitro no lo marca. Diego se levanta furioso y encara a sus rivales. El árbitro intenta separarlos y pronto pita el final del partido, indicando que el Athletic ha ganado la Copa del Rey. En medio de las celebraciones, Núñez, un jugador del Bilbao, pasa frente a Diego y le hace un gesto provocador. Maradona no se queda quieto y se le va encima y le lanza un cabezazo, lo que ocasiona que el caos se desate. Jugadores de ambos equipos empiezan a empujarse, golpearse y patearse. En medio del tumulto, Miguel Sola, un suplente, intenta mediar, pero resbala en el suelo y Maradona le lanza un rodillazo directo a la mandíbula. El golpe le abre el labio y le provoca una conmoción cerebral. La directiva del Barcelona queda furiosa con la actuación de Diego. Y aquí parece que las palabras de Pelé encajan mejor que nunca. El talento de Maradona como futbolista está siendo opacado por sus fallas como persona. Después de esa noche, el club llega a una conclusión. Aunque Maradona apenas lleva 2 temporadas y todavía le quedan años de contrato, lo mejor es venderlo. El Barcelona recibe ofertas de varios clubes importantes, como la Juventus y el Inter de Milán. Pero para sorpresa de muchos, también aparece
otro equipo. No es uno de los más poderosos de Europa, ni parece en ese momento el destino más obvio para una estrella como Diego. Sin embargo, ese club terminará ocupando un lugar muy especial en su corazón. Y Diego, a su vez, también terminará cambiando para siempre el rumbo y la historia de esa ciudad. Te estoy hablando del Napoli. Para entender la siguiente etapa en la vida de Maradona hace falta un poco de contexto. Además de que hace que todo lo que Maradona está por vivir en el Napoli sea aún más interesante. Como muchos países, durante décadas, Italia tuvo una división entre el norte y el sur. Ciudades como Milán, Turín o Génova se industrializaron, se volvieron ricas y concentraron el poder político, económico y cultural del país. Ahí estaban las fábricas, los bancos, las grandes empresas y también los clubes de fútbol más importantes. Y por otro lado, algunas ciudades en el sur quedaron rezagadas, en especial Nápoles. Hubo menos inversión, menos empleo formal, infraestructura más vieja y un fuerte abandono por parte del Estado. Con el tiempo, eso trajo pobreza y también la presencia del crimen organizado que en Nápoles opera bajo el nombre de La Camorra. De hecho, hace unos años fui a Nápoles a grabar un video sobre la historia de la pizza y en cuanto llegas te das cuenta de que parece un barrio de bajo nivel socioeconómico de Latinoamérica. El contraste con las ciudades del norte sí es brutal. Pero bueno, a partir de este rezago con respecto al norte, nacieron estereotipos crueles, chistes e insultos hacia las personas del sur de Italia. Muchos en el norte veían a los napolitanos como ciudadanos de segunda. En el fútbol, esa división también se reflejaba. El Napoli no era considerado un club grande ni respetado, no ganaba títulos y casi nunca entraba en la conversación de los equipos importantes. Así que para el Napoli, fichar a Maradona significaba mucho más que reforzar un equipo de fútbol. Si lograban hacer que el equipo funcionara, podían recuperar el orgullo de la ciudad y recordarle a toda Italia que el sur existe y también puede ganar. El problema era el dinero. El Napoli no tenía la chequera de los grandes clubes, pero encontró otra vía. Una red de empresarios locales, bancos regionales e inversionistas que vieron el fichaje como una apuesta por levantar el interés en la ciudad y por lo tanto la economía. Aunque bueno, también está la duda de si el crimen organizado, la Camorra, tuvo algo que ver en el financiamiento. Así, a través de distintos acuerdos y financiamientos, el Napoli logra cerrar el traspaso de Diego pagándole al Barcelona $7.5 millones. A Diego le ofrecen $800,000 por temporada durante 4 años, además del 25% de los ingresos de los partidos amistosos, premios dobles por victoria, contratos de publicidad, una casa con piscina frente al mar, un Rolls Royce, un Ferrari y varios vuelos para poder viajar a Buenos Aires cuando lo necesitara. Sumando todo esto, Diego se convierte en el jugador mejor pagado del mundo, jugando en un equipo que ni siquiera es relevante en su propio país. Y el momento no podría ser más oportuno, porque aunque parezca increíble, Maradona llega a Napoli prácticamente en bancarrota. A pesar de los millones que había estado ganando entre contratos y patrocinios, la mala gestión de su dinero y un estilo de vida cada vez más costoso lo han dejado en una situación financiera muy delicada. Cuando finalmente llega a su nuevo club, la ciudad entera sale a darle la bienvenida. En la rueda de prensa hay más de 200 periodistas, pero la primera pregunta deja helados a todos. Me gustaría saber si sabe lo que es la Camorra y si sabe que el dinero de la Camorra está en todas partes, incluido el fútbol. Corrado Ferlaino, el presidente del Napoli, no espera a que traduzcan a Diego y explota. Esa pregunta me parece totalmente ofensiva. Ordena que saquen al periodista mientras el resto de la sala estalla en aplausos. Aunque Diego todavía no sabe exactamente qué es la Camorra, pronto se da cuenta de que se trata de un tema delicado que muchos prefieren evitar. Así arranca su etapa con el Napoli en la temporada 1984-1985 de la Serie A, la principal liga de Italia, donde el campeón se lleva el Scudetto, un escudo que el equipo ganador luce en el uniforme la temporada siguiente y que por extensión da nombre al título de la liga. Sin embargo, cuando Diego conoce a su nuevo equipo, se da cuenta de que esto no es Barcelona. El Napoli juega a puro esfuerzo y sin un plan claro. A veces avanza como puede y otras simplemente espera que Diego invente algo. Además, el fútbol en Italia en ese momento era muy defensivo, lo que hace a Diego sentirse asfixiado entre tantas marcas, ya que él estaba acostumbrado a un juego más abierto. Aún así, el pibe de oro sigue regalando milagros, como en aquel partido de la Serie A contra la Lazio, cuando Maradona anota 3 goles, uno de media vuelta y otro olímpico. Incluso pudieron haber sido 4, pero este último fue muy interesante. En el área, Diego ve venir el balón, lo adelanta con la mano y de inmediato mete la cabeza para hacer creer que fue un cabezazo. Solo que el árbitro lo nota y anula la jugada. A pesar de los grandes goles de Maradona en esa primera temporada, la 84-85, los resultados del Napoli siguen siendo irregulares. Ganan, pierden, empatan y vuelven a perder. Terminan octavos en la Serie A, o sea,
lejos de pelear por el título. Sin embargo, nadie en Nápoles lo vive como un fracaso. La ciudad nota que el equipo está mejorando, les da esperanza, visibilidad y aceptan a Diego sin condiciones. Su rostro empieza a aparecer en bares, murales y camisetas. Por primera vez en mucho tiempo, sienten que alguien los representa. Después de esa temporada, la directiva del Napoli entiende que si quieren que Diego brille de verdad, no puede hacerlo solo. Necesitan un equipo que lo acompañe. Por eso cambian de rumbo y contratan a Ottavio Bianchi, un entrenador joven. Desde el inicio, Bianchi le promete a Diego que va a tener libertad para crear, pero no va a cargar con todo el peso. El equipo tiene que sostenerlo. Para lograrlo, arman un sistema más sólido y suma piezas clave, lo que los lleva a la temporada 85-86 de la Serie A. Una que muchos recuerdan. Una noche inolvidable llega cuando el Napoli se enfrenta a la Juventus, el campeón de Europa. Además, al ser un equipo de Turín, en el norte de Italia, la rivalidad con Nápoles se siente aún más fuerte. El estadio San Paolo está desbordado, más de 80,000 personas en las gradas y una lluvia que no deja de caer. El partido va 0-0 hasta que en el minuto 72 el árbitro marca una infracción a favor del Napoli, dentro del área de la Juventus. El problema es que la pelota está apenas a 5 metros de la barrera cuando el reglamento exige 9.15. Los jugadores del Napoli intentan reclamárselo al árbitro, pero este no hace caso. Aún así, Maradona ya sabe lo que quiere hacer. Se acerca a su compañero Heraldo Pecci y le dice: pásamela a mí, les voy a hacer el gol. Pecci le dice que es imposible, que desde ahí no se puede patear, pero al final acepta diciendo: como digas, Maradona, sos vos. El árbitro pita. Pecci toca ligeramente la pelota. Maradona le pega. El balón se eleva por encima de la barrera y marca gol. El estadio explota. Según crónicas de la época, 5 personas se desmayan de la emoción y 2 sufren ataques cardíacos. Con actuaciones como esta, el Napoli sube en la tabla. Defiende mejor, recupera balones y le abre espacio a Diego para hacer lo suyo. En su segunda temporada con el club, 85-86, no ganan el Scudetto, pero terminan terceros en la Serie A. La afición está vuelta loca. Por primera vez en mucho tiempo, el Napoli es competitivo y tomado en serio. No obstante, en medio de todo esto, Diego tiene su primer contacto con la camorra. Un día lo invitan a una fiesta donde conoce a Carmín Giuliano, uno de los jefes del clan Giuliano, una de las familias más poderosas de la organización. Sus negocios van desde conexiones con el fútbol y el contrabando de tabaco hasta el tráfico de sustancias y la prostitución. La fiesta está llena de fotógrafos. Una y otra vez captan a Diego conversando con Carmine y con otros miembros de la camorra. Y esto no es casualidad, porque lo que la camorra busca es legitimidad. Si Maradona aparece con ellos en eventos y en fotografías, su poder se vuelve más visible y más respetado. A cambio le ofrecen 2 cosas. La primera, protección. Se aseguran de que nadie lo moleste, de que los rumores no se salgan de control y de que pueda moverse por Nápoles con tranquilidad. La segunda, acceso a sustancias y a las fiestas más descontroladas. Debido a esto, poco a poco, Diego empieza a acercarse cada vez más a ese entorno. Todo esto, inevitablemente, empieza a afectar la relación de Diego con Claudia. Cada vez es más común verlo en fiestas rodeado de mujeres, algunas como la bailarina exótica Heather Parisi. Con el tiempo, la situación se vuelve tan tensa que Claudia deja de viajar a Italia para visitarlo. Juana, la mujer que limpiaba las casas de Maradona, lo recordaría después así. Claudia y Diego parecían 2 extraños. Ya no se abrazaban ni se decían cosas bonitas. Solo intercambiaban insultos y groserías. Y las discusiones terminaban en enfrentamientos muy violentos. Durante los siguientes meses que trabajé en la casa de Maradona, nunca volví a ver a Claudia. Era como si se la hubiera tragado la tierra. En una ocasión, Juana le pregunta a la secretaria de Diego cuándo volverá a Claudia. Y ella responde: hay una crisis muy seria. Diego dice que ya no quiere verla más. Y creo que esta vez habla en serio. En medio de este quiebre con Claudia, aparece en su vida Cristiana Sinagra, una joven de 20 años. Al principio desarrollan una amistad cercana que poco a poco se convierte en una relación. Diego incluso cambia un poco su estilo de vida, reduce las salidas nocturnas y empieza a pasar más tiempo con ella. Durante esos meses la relación se vuelve muy intensa al punto de que Diego le dice que le gustaría casarse y tener hijos con ella. Irónicamente, unos meses después, Cristiana descubre que efectivamente está embarazada. Según su testimonio, cuando se lo contó a Diego, al inicio él se mostró entusiasmado y decidió apoyarla. Sin embargo, cuando Maradona comparte la noticia con su entorno, especialmente con sus amigos y con su madre, Tota, las cosas cambian, ya que no ven con buenos ojos que tenga ese hijo. Esto ocasiona que la actitud de Diego cambie por completo y empieza a distanciarse de Cristiana. Ella se siente traicionada. Incluso le pide a su padre que vaya a hablar con Diego y le ruegue que no se desentienda, pero la respuesta que recibe es fría. Sí, ese hijo es mío, pero no quiero verlo. Con eso la relación termina de romperse. Y para colmo, justo en ese momento, Claudia vuelve a Italia decidida a retomar su lugar como la novia de Maradona. Diego, convencido de que el tema de Cristiana y el bebé ha quedado atrás, pone la mente en su siguiente desafío: el Mundial de México 86.
Argentina arranca con una victoria frente a Corea del Sur. Luego empata con Italia y vence a Bulgaria, lo que les permite avanzar a octavos de final. Contra Uruguay el partido es muy físico, lleno de roces, pero Argentina aguanta y termina llevándose la victoria. Poco a poco la gente empieza a creer que quizá puede ser posible llevarse el campeonato. Entonces llega el siguiente partido, uno que va mucho más allá del fútbol, porque el rival es Inglaterra. Si recuerdas, 4 años antes, durante la Guerra de las Malvinas, el Reino Unido había humillado a Argentina, por lo que para muchos argentinos este partido tiene un significado especial. El primer tiempo transcurre sin goles, pero en el minuto 51 sucede algo que pasará a la historia. Diego va a disputar una pelota dentro del área y salta junto al arquero inglés. En ese instante se le ocurre una jugada que ya había usado antes: levantar la mano y hacerlo pasar como un cabezazo, haciendo que la pelota entrara en la portería. Pero antes de que alguien pueda reclamar por la mano, Maradona empieza a festejar. Uno de sus compañeros le dice: pero lo hiciste con la mano. Y según el propio Diego, su respuesta fue: cállate la boca, boludo, y abrázame. Después te cuento. Afortunadamente para Argentina, el árbitro no ve la falta y marca el gol. Los ingleses protestan, pero ya no importa. El gol es válido. Más tarde, cuando los periodistas le pregunten si fue con la mano, Diego responderá con una frase que quedará para siempre en la historia del fútbol: fue un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios. Después de ese gol, los ingleses quedan furiosos y desordenados. Entonces Diego recibe la pelota cerca de media cancha y empieza a correr. Se quita un rival, luego a otro, y sigue avanzando sin que nadie pueda frenarlo. El arquero sale a tratar de detenerlo y en ese momento Diego recuerda una jugada muy parecida que había vivido años antes, también contra Inglaterra, en el estadio Wembley. Pero esta vez Maradona parece haber aprendido la lección, porque cuando el arquero sale, Diego no remata, sigue avanzando, lo esquiva y ahora sí hace un disparo que termina en gol. En el video se escucha un comentarista que dice: Dios santo, que viva el fútbol. Esa jugada pasa a la historia como el gol del siglo y termina de consagrar a Maradona como una leyenda y para muchos como el jugador más grande de todos los tiempos. Después de este partido, Argentina gana los cuartos, las semifinales y regresa después de 8 años a la final del Mundial. Esta vez el rival es Alemania Federal, un equipo fuerte, disciplinado y preparado específicamente para detener a Maradona. Aún así, cuando el partido inicia, Argentina abre el marcador. Poco después llega el segundo gol por parte de Argentina. Todo parece bajo control, pero Alemania no se rinde. En el minuto 81 logra empatar el partido y la final, que parecía resuelta, de pronto vuelve a estar en el aire. Entonces Diego toma la pelota a media cancha, levanta la cabeza y nota que está completamente rodeado de rivales. Aún así, alcanza a ver el espacio, espera el segundo exacto y mete un pase perfecto para Burruchaga, que arranca solo hacia el arco. Burruchaga corre, dispara y anota. Momentos después suena el silbatazo final y Argentina entera celebra, pues ahora es campeona del mundo. Maradona queda como el jugador más determinante del torneo y su nombre se graba para siempre en la historia del fútbol. Con la Copa del Mundo entre las manos, Diego festeja en el avión de regreso. En casa, las calles se desbordan, gente gritando, llorando y celebrando desde balcones, techos y avenidas. Entre banderas, millones corean su nombre. Después de semanas de celebraciones, Diego vuelve a Italia para preparar la nueva temporada con el Napoli. Pero apenas llega, estalla el escándalo. Cristiana Sinagra aparece en los medios diciendo que su bebé es hijo de Maradona y que lo ha llamado Diego Jr. Mientras tanto, Claudia, la novia de Maradona, está sola en casa viendo la noticia por televisión y queda devastada. Por si fuera poco, ahora mismo está embarazada de la hija de Diego. En medio de todo esto, Maradona llega con ella llorando, jurando que todo es mentira. Claudia no sabe qué hacer ni qué pensar, solo le pide una cosa: que le diga la verdad. Pero Diego insiste en que nada de lo que dicen es cierto. Durante años, Maradona negará tener un hijo con Cristiana Sinagra. Cada vez que la prensa le pregunte, esquivará el tema o dirá que no sabe nada. Pero el asunto no desaparece. Con el tiempo, esto se convertirá en una batalla legal que se alargará durante años y que no dejará de perseguir a Maradona. En Nápoles, sin embargo, su rechazo hacia el niño no pasa desapercibido. Como escribe el periodista Jimmy Burns, en una ciudad donde la familia lo es todo, muchos no entienden cómo Maradona puede desentenderse de su propio hijo. Justo por eso, el caso Sinagra termina convirtiéndose en la primera grieta entre Maradona y el pueblo de Nápoles. Aún así, pese a los problemas personales, Diego convierte su tercera temporada con el Napoli, la 86-87, en algo
histórico. Uno de los partidos más icónicos llega contra la Juventus, el poderoso club del norte que había ganado la Serie A el año anterior. Para hacerlo aún más difícil, el partido se juega en el estadio de la Juventus, donde el Napoli no ganaba desde hacía casi 3 décadas. El primer tiempo pasa sin goles, pero en la segunda parte, a los 5 minutos, Juventus marca gol. Y muchos piensan que otra vez la historia será la misma, que los napolitanos darán una gran batalla, pero que al final, como siempre, ganará la Juve. Pero esta vez no. Diego no está dispuesto a que se repita. Así, junto a Bagni, lidera la carga hasta que el Napoli anota un gol. 2 goles, 3 goles, y el árbitro pita el final del partido. No pueden creerlo. Después de casi 30 años han vencido a la Juve en su propio estadio. Ese partido marca un antes y un después para los napolitanos. Por fin tienen la confianza para creer que pueden ser los nuevos reyes de Italia. Gracias a esto, el Napoli entra en racha. Gana partido tras partido y sigue sumando puntos en la Serie A. Pero el AC Milán lo sigue muy de cerca. Con solo 4 partidos por delante, les toca enfrentarse. Y el partido se vive como una final anticipada. Sabiendo que están tan cerca del Scudetto, el Napoli lo da todo. Bruno Giordano asiste a Andrea Carnevale y es gol. Luego Giordano vuelve a aparecer. Le da un pase a Maradona que la baja con la rodilla, elude al portero y casi sin ángulo define. Los napolitanos enloquecen. Ya pueden saborear la victoria. Aunque el Milán termina anotando un gol, no le alcanza para remontar y el Napoli sube aún más en la tabla. Así llegamos al 10 de mayo de 1987. El Napoli se enfrenta a la Fiorentina en el partido más importante de su historia. La Serie A es la liga más importante de Italia. Durante meses los equipos compiten sumando puntos y el que termina en primer lugar se convierte en campeón. No hay final, todo se decide en la tabla. El Napoli ha llegado hasta aquí como líder y ahora, después de toda una temporada, le basta con no perder. O sea, si empata este partido, será campeón de Italia por primera vez. Desde temprano, Nápoles se pinta de azul. Hay banderas en cada esquina. La gente canta en las calles y toda la ciudad contiene la respiración. Cuando llega la hora, el San Paolo está a reventar. No es una final, pero se siente como una. Porque en esos 90 minutos, el Napoli puede cambiar su historia para siempre. Arranca el partido y Andrea Carnevale anota para el Napoli. La gente enloquece. Poco después, la Fiorentina empata. Pero el Napoli resiste y resiste y continúa resistiendo para aguantar ese empate. Hasta que finalmente el árbitro pita el final del partido. Y con ese pitido, Nápoles por primera vez se convierte en campeón de Italia. Después de años siendo tratados como ciudadanos de segunda, la victoria se siente enorme, pues este es mucho más que un Scudetto. La ciudad grita con orgullo y con eso ya no hay necesidad de agachar la cabeza, sino de levantarla en alto. Y al frente de todo esto está Diego Maradona. Desde ese momento, para muchos, Diego deja de ser solo un jugador y pasa a ser un salvador, una especie de nuevo santo patrón de la ciudad, un lugar que antes ocupaba San Genaro. Su imagen aparece en altares, le prenden velas y hasta convierten en reliquias todo lo que ha tocado. La ciudad entra en una fiesta que dura 2 meses y en una escena que se vuelve icónica, en las puertas del cementerio, los hinchas dejan una manta que dice: no saben de lo que se perdieron. Y la historia no termina ahí. Poco después llega el doblete. El Napoli también conquista la Copa de Italia, el segundo torneo más importante del país. Pero como suele pasar, lo bueno no dura para siempre. En la siguiente temporada, la 87-88, Maradona empieza a sufrir varias lesiones en la espalda y en la rodilla. Y si de por sí eso ya es un problema, este se hace aún más grande porque Diego no confía demasiado en la medicina tradicional. En lugar de eso, acude al doctor Oliva, el médico que cree que la curación empieza en la mente. Paolo Pauletti, uno de los amigos cercanos de Diego, recuerda un episodio con él. Estaba en casa con Diego cuando llegó Oliva. Era viernes y el domingo había un partido que Diego quería jugar, pero sentía que con la lesión no iba a poder. El doctor sacó una jeringa enorme, lo inyectó y le dijo: no tengas ninguna duda, el domingo vas a jugar. Más tarde, Pauletti llevó al doctor al aeropuerto. Antes de bajarse del coche, Oliva se volvió hacia él y le dijo: te voy a contar un pequeño secreto. Sí, le puso una inyección a Diego, pero ¿sabes qué tenía adentro? Agua. Efectivamente, Maradona jugó ese domingo. Sin embargo, poco después empieza a ausentarse cada vez más de los entrenamientos e incluso de algunos partidos importantes. Esa irregularidad termina pasándole factura al equipo. En la temporada 87-88, el Napoli llega a la recta final con opciones de ganar la liga, pero termina perdiéndola. A partir de ahí, los medios e incluso parte de la afición de Nápoles empiezan a volverse contra Maradona.
Maradona. En una ocasión, incluso los tifosi estallan y vuelcan su enojo hacia las gradas donde están Claudia y su hija Dalma. Para Diego eso cruza una línea. Según relata el periodista Jimmy Burns, a partir de ese momento, y también influido por las sustancias que empieza a consumir con más frecuencia, Diego comienza a creer que hay una conspiración en su contra. Los medios, los aficionados, los entrenadores, la camorra, incluso los médicos. Y esta va invadiendo su mente poco a poco. En ese contexto, Diego decide pedirle a Corrado Ferlaino, el presidente del Napoli, que lo venda a otro club. Pero Ferlaino no quiere dejarlo ir. Aún así, sabe lo volátil que puede ser Maradona, así que intenta calmar la situación con una promesa. Podrían considerar su salida si logra traer la Copa UEFA. Y esa promesa es suficiente para Diego. En la temporada 88-89, el Napoli vuelve a perder la Serie A. Pero Diego, totalmente decidido, lleva al equipo hasta la Copa UEFA, uno de los torneos más importantes de Europa. Un torneo que el Nápoles jamás ha ganado. Primero superan al PAOK de Salónica y al Lokomotiv Leipzig, lo que los mete en octavos de final contra el Girondins de Burdeos. En el partido de ida, Carnevale marca el único gol del encuentro. En la vuelta empatan a ceros y el Napoli avanza. En cuartos se enfrentan a su gran rival del norte, la Juventus. En la ida, la Juve gana 2-0. Así que 2 semanas después, en la vuelta, el Napoli tiene que remontar sí o sí. Por suerte, cuentan con Maradona, que al minuto 10 convierte un penal y acerca al equipo. Luego, justo antes del descanso, Carnevale marca el segundo y empata la serie. El partido se va a tiempo extra. Y en el último minuto, Renica mete el tercero. El Napoli avanza a semifinales, donde enfrenta al poderoso Bayern de Múnich. Aún así, en el partido de ida, el Napoli se impone 2-0. En la vuelta pasa algo curioso. Uno de los momentos más recordados ni siquiera es del partido, es del calentamiento. En el estadio suena la canción Light is Life y Diego empieza a moverse al ritmo de la música. Con las agujetas desabrochadas comienza a hacer trucos con la pelota, entreteniendo a todo el estadio tal como lo había hecho tantas veces años antes. Ya en el partido los goles llegan hasta el segundo tiempo. Al minuto 61 un defensa del Bayern se equivoca al intentar salir jugando y Maradona, que estaba presionando, le roba la pelota, entra al área y se la deja servida a Careca, que anota con facilidad. Sin embargo, apenas 2 minutos después, el portero del Napoli despeja mal y el Bayern aprovecha el error para empatar el partido. Los alemanes, que empiezan a creer que pueden ganar, se vuelcan al ataque, pero dejan su defensa abierta. Así, Maradona mete un pase magistral que deja a Careca solo frente al portero y vuelve a anotar. Más tarde, el Bayern vuelve a empatar, pero ya es demasiado tarde. El partido termina 2-2, pero en el marcador global, el Napoli gana 4-2 y se mete a la primera final europea de su historia. Ahí se enfrentan al Stuttgart. En la ida, el equipo alemán se encarga de anotar primero. No es hasta el minuto 67 cuando marcan un penal a favor del Napoli que Maradona lo cobra y empata el partido. Y ya casi al final, vuelve a aparecer. Le pone un pase perfecto a Careca, que mete el gol y deja al Napoli arriba 2-1. En la vuelta, Maradona, su equipo y todo Nápoles ya saborean el título. Y al minuto 18 el Napoli marca gol, pero poco después el Stuttgart empata. Entonces aparece otra vez Diego. Mete una gran asistencia de cabeza y Ciro Ferrara la empuja a las mallas. Poco después Maradona vuelve a asistir, ahora a Careca, y el Napoli se pone 3-1. Sin embargo, cuando todo parece definido, el Napoli regala 2 goles absurdos, uno en su propia portería y otro tras un error defensivo que el Stuttgart aprovecha. Aún así, en el global el Napoli sigue arriba, por lo que solo continúan aguantando hasta que el tiempo se termina. Y como resultado, el Nápoles se convierte en el nuevo campeón de Europa. En la ciudad los reciben como héroes. Ahora tiene un motivo aún más grande de orgullo y Diego lo sabe. Él está feliz, pero no solo por haber logrado algo increíble. También lo está porque cree que con esto finalmente se ha ganado su salida del Napoli. Aunque de una vez les adelanto que esto no es así. Ferlaino le deja claro que no piensa venderlo. Le revela que en realidad se lo dijo para motivarlo, pero no tenía intención alguna de cumplir su promesa. Indignado por la traición, Diego se va a Argentina. Se queda en Buenos Aires durante toda la pretemporada de 1989, casi 2 meses. El club lo multa por cada día que falta, pero a Diego no le importa. Dice que su ciclo en Napoli ya terminó. Ferlaino, sin embargo, se mantiene firme. Incluso amenaza con llevar el caso a la FIFA para inhabilitar a Maradona de por vida, lo que significaría algo muy serio. Diego no podría jugar el próximo mundial. No obstante, defender el título con Argentina es lo más importante para él. Así que, al final, decide regresar. El detalle es que cuando lo hace, se topa con otro problema.
Su cuerpo ya no es el mismo. Sus músculos están debilitados y ha subido bastante de peso. ¿Cómo puede pasar algo así en tan poco tiempo? Bueno, pues en buena medida se especula que es el efecto de las inyecciones que recibió desde muy chico para desarrollar músculo. Así que ahora Diego tiene que someterse a un programa muy intenso de entrenamiento y dieta. Poco a poco pierde el peso extra, fortalece sus músculos y logra volver a ponerse en forma para reincorporarse al equipo. Aunque se pierde varios partidos en la temporada 89-90, Diego vuelve a firmar una campaña impresionante. Tanto que por segunda vez lleva al Napoli a ganar la Serie A, su segundo scudetto. En medio de todo esto, Diego se toma unos días para ir a Argentina y hacer algo que había pospuesto durante años: casarse con Claudia. Para ese momento llevan 12 años juntos y ya tienen 2 hijas, Dalma y Yania. Pero ahora Diego quiere hacerlo oficial y hacerlo en grande. Organiza una boda enorme en el estadio Luna Park de Buenos Aires con más de 1,500 invitados. Y después de esto, regresa a Italia, donde lo espera el evento que más le gusta: el Mundial. A pesar de estar emocionado por jugar el Mundial en su segunda casa, Italia, reaparece un viejo problema: la lesión en su tobillo izquierdo. Está tan hinchado que parece una naranja. Aún así, Diego entra a la cancha, pero el debut termina en desastre. Argentina pierde el primer partido contra Camerún. Así que en el siguiente partido, contra la Unión Soviética, Diego decide que va a hacer lo que sea necesario para ganar. Con el partido 0-0, un jugador soviético cabecea al arco. La pelota va directo a gol. Maradona está parado sobre la línea. En el último segundo, levanta la mano y desvía la pelota. El árbitro no lo ve, no hay penal. Argentina se salva y al final gana el partido 2-0. Curiosamente, esta vez la mano de Dios no sirve para marcar un gol, sino para evitar uno. En el tercer partido de la fase de grupos, Argentina enfrenta a Rumania y empata. Así, con una victoria, una derrota y un empate, logra avanzar a la siguiente ronda. Pero casi de milagro. Llega el partido contra Brasil y por primera vez en el torneo aparece el Maradona del Mundial de México 86. En una jugada brillante, Diego avanza con el balón, deja atrás a varios defensores y justo cuando parece que lo van a detener, le pone un pase perfecto a Caniggia, quien anota gol. Argentina avanza a cuartos de final contra Yugoslavia. El partido termina 0-0 y se van a penales. Maradona falla el suyo, pero el equipo lo saca adelante y ganan 3-2. Y entonces llegan las semifinales. El partido se juega en Nápoles y el rival es Italia. El juego arranca con un gol de Italia, pero Argentina logra empatar. El tiempo se agota y otra vez todo se define en penales. Empieza la tanda. Italia tira y anota. Argentina responde y también convierte. Así siguen hasta que ambos equipos marcan sus primeros 3 tiros. Entonces llega el cuarto penal para Italia. Patea, pero Goicoechea lo detiene. Ahora es el turno de Maradona, que busca redimirse. Diego dispara y gol. Argentina se pone en ventaja. Llega el quinto penal para Italia. Si fallan, quedan eliminados. El jugador corre, patea, pero Goicoechea vuelve a atajarlo, permitiendo que Argentina pase a la final. Pero no todo es celebración, porque para muchos italianos lo que acaba de pasar es una traición. En el propio estadio de Nápoles, Maradona ha eliminado a Italia. A partir de ese momento, la relación entre Diego y gran parte de la afición italiana empieza a romperse. Y la tensión se siente de inmediato en la final. Cuando suena el himno de Argentina, el estadio estalla en abucheos. Maradona, furioso, aparece en televisión maldiciendo: hijos de Aún así, intenta concentrarse en el partido que tiene enfrente, porque el rival es Alemania, que busca revancha después de la final del Mundial pasado. Diego y sus compañeros llegan muy desgastados, muy lejos de la versión dominante que habían mostrado 4 años antes. Alemania, en cambio, aprendió de sus errores. Su equipo ahora es más fuerte, más disciplinado y más rápido. Aún así, durante buena parte del partido, el marcador se mantiene 0-0. Pero en el minuto 85, a solo 5 minutos del final, todo cambia. El alemán Rudi Völler entra al área y el argentino Roberto Sensini intenta detenerlo. En medio de la jugada, Völler cae al suelo. El árbitro pita penal. Andreas Brehme se encarga de cobrarlo. Dispara muy pegado al palo derecho. Goicoechea logra adivinar el lado y se estira al máximo, pero la pelota entra rozando el poste. Alemania 1, Argentina 0. El partido termina y Argentina pierde el Mundial. Diego queda destrozado, no solo por la derrota, también porque está convencido de que algo no fue limpio. Con el tiempo llega a creer que la FIFA manipuló el torneo para impedir que Argentina volviera a ser campeona. Pero los problemas apenas comienzan. Cuando regresa a Nápoles, descubre que todo ha cambiado. Después de eliminar a Italia en el Mundial, gran parte del país ahora lo ve como un traidor. Los abucheos son constantes. Y además parece perder algo que durante años lo había protegido: el respaldo de la camorra. Durante mucho tiempo, este grupo criminal le había ofrecido cierta protección. A cambio de fotos, favores y cercanía, ayudaban a que muchas cosas incómodas no llegaran a la prensa. Sus fiestas, su consumo de sustancias y su vida nocturna. Pero después del Mundial, esa protección desaparece.
De pronto empiezan a publicarse historias sobre su adicción y sus excesos. Poco después llega el golpe más duro. En un partido contra el Bari, Maradona es seleccionado aleatoriamente para un control antidopaje. El resultado da positivo por cocaína. La Federación Italiana lo suspende durante 15 meses de toda actividad futbolística. Para Maradona es una humillación pública. Se siente traicionado por todos. Así, el mismo hombre que había sido venerado como un dios en el fútbol italiano termina saliendo del país de noche, casi a escondidas, rumbo a Buenos Aires para evitar a la prensa y posibles problemas legales. Pero ni siquiera en Argentina encuentra tranquilidad. Poco después, la policía lo detiene por posesión de sustancias. De inmediato, las imágenes de Maradona esposado y con la mirada en el piso dan la vuelta al mundo. Este evento marca el inicio de una oscura transición para Diego, de la gloria absoluta al momento más oscuro de su carrera. Diego entra en un periodo de depresión. A ratos asiste a terapia y a rehabilitación, pero poco después vuelve a caer en las garras de las sustancias. Años más tarde recordaría una escena muy dolorosa. En medio de las noches acostumbraba a levantarse, ir al baño y cerrar la puerta para que sus hijas no lo vieran consumir el polvo blanco. Pero una noche se le olvida cerrarla. Una de sus hijas aparece en la puerta y le pregunta qué está haciendo. Diego, completamente sobrepasado por la sustancia, ni siquiera puede pronunciar una palabra para responderle. Solo se queda ahí, avergonzado, mirándola. Al mismo tiempo, empieza a jugar en pequeños torneos en parques y en partidos improvisados, ya que no puede participar en ninguna competición oficial. Pero pronto se da cuenta de que su cuerpo está muy lejos de su mejor versión. Ha perdido músculo, ha subido de peso y las lesiones en el tobillo, la rodilla y la espalda no dejan de empeorar. Ahora sí, cuando finalmente terminan los 15 meses de suspensión, Maradona logra lo que llevaba tiempo buscando, que lo traspasen a otro equipo. Su nuevo destino es el Sevilla. Para Maradona, su llegada al club español parece la oportunidad perfecta para recuperar los días de gloria, especialmente porque el director técnico es Carlos Bilardo, el hombre que lo llevó al título en México 86. Pero pronto queda claro que Diego ya no es el mismo jugador. Las lesiones no le permiten rendir como antes. A veces ni siquiera puede caminar bien. Y además parece haber perdido la motivación para entrenar, por lo que falta constantemente. El resultado se refleja en la cancha. En 29 partidos apenas marca 7 goles. La situación termina por explotar en un partido en el que el Sevilla va perdiendo. Bilardo decide sacarlo del campo y mandar a otro jugador. Diego lo vive como una humillación. Se acerca al técnico, lo insulta y lo empuja. La discusión sigue en el vestuario, donde la tensión escala hasta que ambos terminan a golpes. Después de ese episodio, Maradona no vuelve a vestir la camiseta del Sevilla y rescinde su contrato para regresar a Argentina. Pero incluso en su propio país le espera otra humillación. Cuando se dan a conocer los convocados para los siguientes partidos de la selección argentina, Diego no está en la lista. Todo parece indicar que su carrera está llegando a su fin. Sin embargo, poco después ocurre algo inesperado. Durante las eliminatorias rumbo al Mundial, Diego está en las gradas del Estadio Monumental como un espectador más. Desde ahí presencia una de las derrotas más dolorosas en la historia del fútbol argentino. Argentina pierde 5-0 contra Colombia. El estadio entero estalla en abucheos, pero entre los gritos del público empieza a escucharse otro cántico. La gente está pidiendo su regreso. Poco tiempo después llega una nueva oportunidad. Diego firma con Newell's Old Boys, el club de Rosario, Argentina. Su primera práctica se convierte en un espectáculo. Más de 40,000 personas llenan el estadio solo para verlo entrenar. Un mes después llega su debut. Aunque se trata de un partido amistoso, Diego marca un golazo de derecha. Esa misma noche se confirma oficialmente su regreso a la selección argentina. Y pronto demuestra por qué lo llamaron. En el partido de repechaje contra Australia, Diego da la asistencia para el gol de Abel Balbo. Ese gol termina asegurando la clasificación de Argentina al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Una vez más, Diego vuelve a ser considerado el alma del equipo. Pero todo esto tiene un precio. Después de años de lesiones, su cuerpo ya está muy deteriorado. Aún así, su obsesión por jugar un mundial más lo lleva a exigirlo al límite. Para poder rendir, comienza a recurrir nuevamente a tratamientos para fortalecer los músculos. El problema es que estos métodos terminan debilitándolo aún más. Sus músculos se vuelven cada vez más frágiles. Así que, aunque logra ayudar a Argentina a clasificarse al Mundial, su etapa en Newell's dura muy poco. Apenas alcanza a jugar 5 partidos oficiales antes de rescindir su contrato. Pero ese no sería el único problema. Además de los tratamientos para sus músculos, Diego le había pedido a su preparador físico personal, Manuel Cerrini, que le consiguiera suplementos para ayudarlo a bajar de peso. Y aunque estos parecen funcionar, terminarían provocando algo mucho peor. Cuando finalmente llega el Mundial y se realiza un control antidopaje, Diego da positivo.
no puede creerlo. Está convencido de que debe haber un error. Jamás habría arriesgado su participación en un mundial de esa manera. Pero los resultados de laboratorio son claros. Encontraron efedrina en su orina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El equipo de Maradona explica que al llegar a Estados Unidos, su preparador físico, Manuel Cerrini, compró un suplemento para reemplazar otro producto que había traído desde Argentina. Era un producto que se vendía libremente y que muchos atletas amateurs utilizaban. El problema es que Cerrini nunca revisó los ingredientes. Ese suplemento contenía efedrina, una sustancia que estaba en la lista de productos prohibidos por la FIFA. En realidad, la efedrina es una sustancia común que puede encontrarse incluso en medicamentos para la gripe o la congestión nasal. El problema es que, aunque como medicina puede servir para aliviar síntomas, también está clasificada como un estimulante. Por eso, muchas organizaciones deportivas la consideran una sustancia prohibida, ya que en dosis altas o en su forma sintética puede dar una ventaja competitiva y legal. Independientemente de todo, la sanción es inevitable. Maradona queda suspendido. No podrá jugar el que habría sido su último mundial, ni tampoco durante los siguientes 15 meses. En una conferencia de prensa entre lágrimas declara: me preparé como nunca para este mundial. Esto me duele mucho, porque me cortaron las piernas. Me golpean en un momento en el que uno tiene la posibilidad de resurgir. Quiero que les quede claro a todos los argentinos que yo no corrí por las sustancias, corrí por la camiseta. En Argentina, la noticia se vive como un verdadero duelo. Todo el país llora junto a su máximo ídolo. Y de pronto, la Copa del Mundo deja de importar. Ni siquiera la eliminación en octavos de final provoca una reacción similar. De regreso en su país, Maradona no se rinde. Aunque todavía tiene prohibido jugar, intenta seguir ligado al fútbol, probando suerte como director técnico. Su primera oportunidad llega con el pequeño club deportivo Mandiyú, pero más que guiar al equipo, Maradona termina siendo una distracción. En una ocasión, las cámaras lo captan gritándole al árbitro que es un ladrón, un mentiroso y un cobarde sin huevos. Poco después, el equipo termina descendiendo. Luego, Diego pasa a dirigir al Racing, un equipo más grande de la primera división. Pero esta etapa también está llena de polémicas. En un momento, Maradona desaparece de su casa de un día para otro. Durante varios días, nadie sabe dónde está, hasta que Claudia pide ayuda a las autoridades para localizarlo. Cuando finalmente lo encuentran, descubren que había estado en una profunda recaída entre alcohol y sustancias. Cuando finalmente se levanta la sanción de 15 meses, Diego regresa al club de su corazón, Boca Juniors. La Bombonera vuelve a llenarse para ver al que alguna vez fue el mejor jugador del mundo. Sin embargo, Diego ya no juega como antes. En la cancha es más un símbolo que un protagonista. Aún así, tanto él como los aficionados están felices de verlo otra vez ahí. Pero su viejo enemigo vuelve a aparecer. Después de un entrenamiento, Maradona es sometido a un control antidopaje sorpresa. El resultado da positivo para cocaína. Esta vez no hay sorpresa, solo resignación. Así, el día de su cumpleaños número 37, Diego convoca a los medios y anuncia: no doy más, me retiro del fútbol. Durante su retiro, Diego intenta mantenerse cerca del fútbol de distintas maneras. Al-Wasl en Dubái, Fujairah en Emiratos Árabes, Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina y Dorados de Sinaloa en México, un equipo de segunda división. De hecho, quizás su etapa más destacada es con Dorados, donde logra llevar a un equipo que estaba en el fondo de la tabla hasta 2 subcampeonatos consecutivos. Y claro, también tiene la oportunidad de dirigir a la selección argentina, a la que lleva hasta los cuartos de final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. En ese equipo juega un joven Lionel Messi, lo que para muchos se siente como relevo simbólico entre 2 generaciones del fútbol argentino. Además, Maradona aparece constantemente en entrevistas y programas deportivos opinando sobre fútbol. Incluso llega a conducir La Noche del 10, donde entrevista a figuras como Pelé, Fidel Castro y Chespirito. En lo personal, su vida también da varios giros. Se separa de Claudia y con el tiempo tiene hijos con distintas parejas. Al final de su vida, Diego llega a reconocer legalmente a 5. Dalma y Janina, Diego Jr. con Cristiana, Hanna, hija de Valeria Zabalain, y Diego Fernando con Verónica Ojeda. Con los años, Diego enfrenta recaídas, aumento de peso y problemas cardíacos cada vez más serios. Es internado en varios hospitales de América Latina, incluida Cuba, donde desarrolla una relación cercana con Fidel Castro. El 2 de noviembre de 2020, 3 días después de cumplir 60 años, es internado por última vez. Tiene un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre en el cerebro. Lo operan de emergencia y la cirugía sale bien. Sin embargo, cuando recibe el alta médica y regresa a su casa, su estado de salud sigue siendo muy frágil. Y apenas 2 semanas después, el 25 de noviembre, Diego Armando Maradona es encontrado sin vida en su habitación. Cuando el mundo se entera, muchísimos entran en luto.
Desde Argentina hasta Italia hay lágrimas, veladoras y múltiples coreando su nombre, agradeciéndole por haberles regalado el mejor fútbol que han visto en la vida. Por su parte, su hija publica una foto que fue tomada de ella con 2 años y su papá durante un entrenamiento en Nápoles. En esta vemos que le está colocando algunas margaritas en las medias y Maradona está viendo a su pequeña con ternura y un amor inmenso. En la publicación y algunas cartas, la chica escribió: siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no, porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. La vida es un ratito, así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor vuélveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. Te amo para siempre. En medio de todo esto, muchos volvieron a recordar un momento especial: la despedida oficial de Diego Maradona del fútbol en 2001. Verás, durante años Diego había entrado y salido de las canchas entre suspensiones, problemas de salud y su lucha con las adicciones, por lo que nunca tuvo un homenaje formal. Así que en 2001 se decidió organizarle la despedida que se merecía. Y claro, no podía ser en otro lugar que en su casa. La Bombonera. El estadio se llenó hasta reventar. En la cancha, la selección argentina se enfrentó a un combinado de estrellas, muchos de ellos amigos que Diego había hecho a lo largo de su carrera, como Careca, Riquelme, Oscar Córdoba, Ciro Ferrara, Norberto Solano y René Higuita. Durante el partido, a Maradona le tocó cobrar un penal y lo anotó. En plena celebración, se quitó la casaca celeste y blanca de la selección y debajo apareció la de Boca. El estadio enloqueció. La gente empezó a cantar: ¡jugá con la de Boca! Diego aceptó y terminó el partido con la camiseta azul y amarilla. Al finalizar, tomó el micrófono y agradeció a la multitud por todo el amor que le habían dado a lo largo de los años y al fútbol por todo lo que le había permitido vivir. En medio de esas palabras dejó una frase que para muchos encapsuló perfectamente su historia. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. La pelota no se mancha. Me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Y ahora sí, es momento de responder la pregunta que planteé al inicio. Y si tuvo tantos fallos como persona, ¿por qué la gente lo seguía admirando y queriendo tanto? Yo creo que no fue a pesar de su actitud pasional e irreverente, sino en gran parte gracias a ella. Para entender esto hay que tomar en cuenta los lugares en los que jugó, mirar de dónde venía Maradona y a quién representaba. Sobre Nápoles ya vimos el contexto, una ciudad marginada dentro de Italia. Y Argentina, aunque diferente, también tiene una fuerte división de clases. Maradona representaba a los de abajo, a los que muchas veces son vistos como menos. No por nada jugó en Boca Juniors, un equipo históricamente ligado a sectores populares, a una identidad más cruda y más pasional. Maradona salió de ahí, pero aunque se fue del barrio, el barrio nunca se fue de él. Y aún así, conquistó el mundo. Para muchas personas que alguna vez se sintieron marginadas u oprimidas, Maradona se convirtió en su reflejo y su historia se sentía como un triunfo propio. Y para quienes alguna vez se sintieron contenidos, reprimidos u obligados a encajar, él se convirtió en una forma de catarsis. Porque hacía lo que muchos no podían, decía lo que otros callaban, reaccionaba donde otros se contenían y rompía reglas que muchos sentían injustas. Y a través de él, muchas personas sentían, aunque fuera por un momento, que también podían hacerlo. Transmitía una sensación de indomabilidad, de alguien que incluso cuando el mundo intentaba moldearlo, simplemente no se dejaba. Esa irreverencia y pasión se manifestó durante toda su vida, para bien o para mal. Desde muy joven, cuando reclamaba decisiones arbitrales hasta hacerse expulsar, o incluso cuando marcaba goles con la mano. Más adelante, cuando respondía de forma impulsiva ante la presión, como cuando golpeó al aficionado o desató una pelea campal tras una final. También en su relación con la autoridad, cuando se enfrentó a directivos, negándose a seguir ciertas reglas o dejando de entrenar cuando sintió que no le cumplían. Y dentro de la cancha, en momentos como la mano de Dios, donde decidió imponerse por encima de la norma, no solo para ganar, sino también como una especie de revancha simbólica frente a quienes habían humillado a su país. El problema de Maradona es que esa misma irreverencia e indomabilidad también se manifestó de formas más destructivas. Esa irreverencia que en muchas situaciones lo hacía tan admirado, también tenía otro lado. No distinguía entre lo que desafiaba al sistema y lo que terminaba dañándolo a él y a los demás. Y ahí es donde creo que estuvieron sus verdaderos fallos, en las consecuencias de esas conductas, porque terminaron dañando a otros y a él mismo. En ese sentido, Maradona terminó siendo víctima de sí mismo y le costó caro. Se privó y le privó al mundo de todo lo que pudo haber sido. Quiero cerrar retomando esa frase que dijo en su despedida. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Para mí esa frase fue un reconocimiento de que sus decisiones tuvieron consecuencias y que tuvo que vivir con ellas. Pero también algo más, que sus errores fueron suyos y no del juego. Que a pesar de todo, eso que amaba, el fútbol, eso que le dio tanto,
no tenía por qué cargar con sus errores. En medio de todas sus contradicciones, de sus errores y de todo lo que lo marcó, también fue capaz de darle algo enorme al mundo, algo que millones sintieron como suyo. Y él posiblemente lo sabía, por eso al final aceptó que sus errores le pertenecían a él, pero que el fútbol no tenía por qué cargarlos. El fútbol puede representar muchas cosas: reivindicación, unión, pasión, esperanza, superación, disciplina, virtud. Y quizá por eso, por ese amor gigantesco al deporte, lo único que quiso dejar claro al final fue ese recordatorio: que la pelota no se mancha.